depresión. Realmente cuando hablamos de la depresión estamos hablando de una entidad psicológica que se apodera de nuestra psicología, que incluso hasta terminamos nosotros definiéndonos por esa entidad. Hay personas que tienen este yo depresivo, lo han desarrollado, se les manifiesta en muchos detalles y no se dan cuenta, no se definen a sí mismas como personas depresivas. No se han dado cuenta que en esas actitudes, que en esa debilidad emocional, que en esas formas equivocadas emocionales en que muchas veces caen, está en ciernes y muchas veces hasta bastante desarrollado este yo depresivo. Hoy vamos a ver muchos detalles que nos van a permitir identificar este defecto. Hay otras personas que ya se han definido a sí mismas, que dicen, yo soy depresiva. Y pues realmente es todavía más grave, la verdad. Sí, podría parecer que bueno, que es menos grave, que es más grave cuando la persona pues padece y no lo sabe, pero la verdad lo que sucede es que como se trata de una entidad psicológica, un yo, en el momento en el que ese yo ya toma tan fuertemente la máquina que llegamos nosotros a identificarnos, toma ya nuestra personalidad y uno dice yo soy depresivo, entonces el yo como que se asiente y se instala. Y ahí pues hay que trabajar un poquito más duro para romper con ese lazo, con esa identidad que hemos hecho incluso con ese defecto. Pero todos los defectos psicológicos pueden ser eliminados. Absolutamente todos. No hay un defecto psicológico que no se puede eliminar. Si uno se puede eliminar, todos se pueden eliminar. Claro está, dependiendo de qué tanto hayamos alimentado ese defecto en nuestra psicología, pues va a requerir más esfuerzo, va a requerir más trabajo de nuestra parte, pero de todos modos se puede eliminar. ¿Cómo hacemos para eliminar un defecto psicológico? Pues lo primero es aprender a observarlo, ¿sí? Saber cómo se manifiesta, saber en qué manera también en particular en mi psicología se ha desarrollado, desde cuándo, por qué, cuáles son los detonantes de ese defecto, cuáles son las justificaciones que usa para que yo le permita manifestarse en mi máquina humana y tomar mis centros y robarse pues mi energía, porque eso es lo que hacen los defectos psicológicos. También tenemos que aprender a observarlo allí, en acción, en su manifestación en los distintos centros. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de qué es esa entidad psicológica. Vamos a hablar de la depresión para que ampliemos nuestra visión, para que aprendamos a observarla en nosotros mismos, que es lo importante, porque observar afuera, pues realmente no es de tan ayuda como cuando lo identificamos en nuestro interior, porque de nosotros mismos es que sacamos la sabiduría e incluso cuando nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, cualquier defecto psicológico lo encontramos en nuestro interior, vemos su maquinaria, su mecanismo, su forma de reaccionar, de todas sus justificaciones, lo eliminamos de dentro, sacamos una comprensión valiosa, sacamos una sabiduría muy valiosa que nos sirve entonces para ayudar a otras personas a salir de allí. ¿Sí? Porque mientras nosotros simplemente estemos hablando de conceptos, pues no hay gran ayuda, no hay una conciencia que le pueda realmente valer a la otra persona. Pero cuando uno sí se pone a trabajar sobre sí mismo, esa conciencia que uno saca, esa comprobación de que el trabajo que uno ha hecho es efectivo, me ha servido y sabe uno entonces que a la otra persona le puede servir, entonces uno le da las herramientas. Y no cae uno también en el proceso de la crítica, de juzgar, porque ya uno comprende, ¿sí? Entonces, bueno, animémonos a mirar este defecto en nuestro interior. Este defecto de la depresión es un yo de la debilidad emocional. Es un trastorno que afecta más que todo nuestra emoción, aunque claramente se nos manifiesta en todos los centros, tiene una manifestación en la mente, en nuestra parte motriz, en nuestra parte instintiva, en nuestra parte incluso sexual, tiene sus reacciones y sus consecuencias, sus complicaciones, es netamente emocional. Hace unas semanas nosotros estuvimos hablando
por ejemplo, lo que era la ansiedad. Y la ansiedad tiene un asiento muy fuerte en lo que es nuestra parte instintiva. Allí nos pone rápidos, nos presiona, nos mete un afán. También hablamos hace también una semana sobre lo que era el trastorno obsesivo compulsivo y veíamos que ese trastorno entonces tiene un asiento muy fuerte en la mente por lo que es el tema de las obsesiones y en la parte instintiva motriz, en el tema y sexual, por lo que es el tema de las compulsiones. El día de hoy vamos a hablar de la emoción. Y cuando hablamos de emoción, pues hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento, hablamos de un defecto que nos quita ese fuego, porque nuestra emoción es el fuego, nuestra emoción es donde nosotros vamos a encontrar el ánimo, el estímulo para vivir y para llevar a cabo cualquier cosa. Y este yo nos roba completamente el fuego. Hay estados. Primero está lo que podríamos llamar un estado de tristeza, a través del cual ese yo empieza a desarrollarse. Entonces ahí la persona pues se permite a sí misma sentir o experimentar estados esporádicos de tristeza y a nosotros se nos hace normal. Todo a nosotros se nos hace normal, todo lo del yo se nos hace normal. Claro, es normal sentir las emociones. Es normal uno sentirse triste, es normal no sentirse irritado, es normal no sentirse apasionado, es normal no sentirse frustrado. Claro, es normal dentro de nuestra naturaleza inferior, dentro de esta naturaleza egoica. Sin embargo, existen emociones de tipo superior, emociones que son de la conciencia, que no nos llevan al desequilibrio, que no nos llevan al mal gasto y mal uso de nuestras energías, que no se cronifican, que no se van, digamos que desarrollando como entidades psicológicas que luego nos someten porque es conciencia. Pero para nosotros llegar a tener esa estabilidad interior, mental, emocional, sexual, física, instintiva, etcétera, nosotros debemos aprender a observar esos defectos psicológicos, a quitarle eso de normal y darnos cuenta que son agregados a nuestra psicología, que vienen, se nos manifiestan y al manifestarse, al tomar posesión de nuestra máquina humana, nos llevan a actuar como la entidad. Nos llevan, en el caso depresivo, de la depresión, o de la tristeza, que es como empieza, nos lleva a sentirnos de tal manera, a reaccionar de tal manera, a tener ciertas sensaciones, a tener cierto patrón de pensamientos. O sea, es una programación, es un agregado psicológico, no es nuestra conciencia. Pero sin embargo, empieza todo yo de una forma muy sutil. Este yo empieza por, como les decía, tristeza, así, de vez en cuando, ante ciertas circunstancias, con ciertas justificaciones. Pero mientras dejamos que ese yo de la tristeza se alimente, que cada vez que se quiere manifestar lo dejamos y se traga toda nuestra energía emocional y nos hace pensar y se traga nuestra energía mental y nos lleva a actuar y nos lleva a hablar y ahí está tragando y tragando energía, ese yo de la tristeza se va volviendo más grande. Cada vez tiene más chance de manifestarse. Cada vez, como es más fuerte, tiene más poder para dominar nuestra voluntad, hasta que llega un momento en el que ese yo de la tristeza está tan engordado, tan grandote, que cuando se monta nos somete y ya se cronifica, ya se vuelve algo en la que continuamente y muy fácilmente caemos en estos estados de tristeza, de desánimo, que le llamamos la depresión, porque ya el yo se ha alimentado demasiado y es importante darnos cuenta de cómo fue que eso pasó. Cómo fue que lentamente se fue tornando de una tristeza, o sea, de un yo chiquitito que a veces me agarraba y me ponía a sufrir, a este monstruo que hace que la vida se nos ponga como oscura, como si todo el tiempo estuviera lloviendo, como sin ánimo, que hace que la persona pierda interés por las actividades cotidianas, incluso que llega a incapacitar a una persona por temporadas, que se siente tan mal que no se quiere parar de la cama, que no quiere ir para allá,
Entonces, que está enfermo, que no sé qué, que evita las reuniones sociales, etcétera, etcétera, porque ya el yo está muy grande. Incluso se llega ya a clasificar en algún punto como un trastorno depresivo. Existe también lo que es el trastorno bipolar, por ejemplo, que está también muy relacionado con la emoción. Y en el caso de la depresión, es cuando pues estos yoes de la tristeza pues han abarcado toda, digamos que la psicología y la persona pues es como que constantemente dada a la depresión, dada a toda esa todo ese pesimismo, toda esa lástima de sí, toda esa frustración, toda esa tristeza, más a eso. Cuando se tiene un trastorno bipolar es cuando la emoción fluctúa con mucha facilidad entre estados depresivos a estados de euforia, a estados donde la persona está ansiosa, donde la persona quiere hacer de todo, la persona quiere tragarse al mundo y le fluctúa de un estado emocional a otro porque en su psicología tan alimentados están los yoes de la depresión como esos yoes de la ansiedad, esos yoes del desespero, esos yoes de la euforia. Y bueno, también es un desequilibrio emocional que le genera a la persona pues muchísimas dificultades para su desenvolvimiento cotidiano, social, etcétera. No importa dónde estemos, no importa el punto al que hayamos llegado, no importa ni siquiera si es que lo que llegamos a identificar en nosotros hasta ahora es esa tristeza esporádica. Hay que prestarle atención, hay que trabajarlo. Si es esa tristeza esporádica, lo que estamos experimentando ahora mismo, hay que trabajarla para que no se engorde, para que no se nos vuelva el monstruo, para que no nos someta. Hay que observar, quitarle la normalidad, eliminarla de ese punto. Y si ya llegamos al punto de un trastorno, sea este bipolar o sea este netamente depresivo, igual debemos observar, comprender, eliminar para poder liberarnos. Entonces, vamos a hablar también un poquito de esas virtudes, de todo eso que nosotros vamos a rescatar si nos ponemos a eliminar estos estados depresivos. Realmente es bastante común que los estados o el yo depresivo se desarrolle en lo que es la adolescencia. ¿Por qué? Cuando uno se pone a estudiar esa depresión, se da cuenta que cuando uno fue pasando por esa adolescencia, pues como cuando se recrudeció. Sabemos que la adolescencia es tal vez, digamos que de nuestra vida, es un estadio como el más complejo, porque uno está dejando de ser niño para pasar a ser adulto y de repente como que todo es demasiado intenso, siente uno como que toda la presión, como si todos los ojos estuvieran encima de uno, cree uno como que todo el mundo espera demasiado de uno. Entonces es muy intenso emocionalmente lo que es la adolescencia, pero sucede que en la adolescencia se suele caer en lo que son los estados de masturbación. Entonces el niño pequeño tiene su energía toda dentro, su energía sexual, la tiene regada incluso por todo el cuerpo. Y el niño tiene todo ese ánimo, toda esa euforia, juega, grita, va por aquí, va por allá. Sin embargo, cuando se llega a la adolescencia, esa energía sexual ya se va concentrando en las gónadas sexuales, en esa preparación para en la adultez, pues ya empezar lo que son las prácticas sexuales. Pero por esos vicios que como humanidad hemos caído, es muy común que los adolescentes pues empiecen y cada vez desde más temprano con el tema de la masturbación, sacando esa poderosa energía de su cuerpo, sacando eso que es la vida en nosotros, sacando ese fuego de su cuerpo, por ese sentir pues ese placer efímero que le da el estar pues tocándose y pues llegando a ese punto de expulsar la energía. Obviamente cuando sacamos pues ese fuego de nuestro cuerpo, esa parte sexual que es lo que nos da poder, lo que nos da vigor, lo que nos da virilidad, incluso esa fuerza para enfrentar la vida, pues nos vamos volviendo fríos, nos vamos volviendo débiles y asimismo a nivel emocional pues nos vamos volviendo bastante débiles y esa suele ser un potencializador grandísimo para que se empiece con el tema de la depresión desde muy temprana edad. Aunque también está el hecho
de que hemos tenido muchas existencias antes que esta. Muchas. Ninguno de nosotros está ni en su primera, ni en su segunda, ni en su tercera existencia en este ciclo. La verdad, estamos viviendo ya las últimas existencias en este ciclo. O sea que muchos de nosotros hemos desarrollado ese yo depresivo desde hace muchas existencias atrás. Se ha ido engordando. Ahí poquito a poquito se ha ido recrudeciendo. Entonces, se dan los casos de que la persona llega a una nueva existencia, trae ese defecto psicológico de otras existencias y desde que encuentra ese defecto en la personalidad, ese resquicio por el cual empezar a manifestarse, pues ahí se vuelve a montar en la persona. Por eso podemos ver personas tan jóvenes que son muy depresivas y que incluso su entorno familiar, etcétera, ni siquiera como que uno puede decir justifica o avala que esa persona sea depresiva. Y lo que sucede es que ya trae ese defecto desarrollado muy grande de otras existencias. Igual, cuando nos llega el conocimiento, pues ¿qué nos toca? Trabajarlo, eliminarlo para poder rescatar todo eso, toda esa sabiduría, todo ese ánimo, todo ese fuego que ese defecto nos ha robado. También es bastante común que este defecto se manifieste muy fuertemente en lo que es ya la edad madura, o sea, cuando ya se pasa la adultez y ya se está llegando pues la vejez, la ancianidad, se suele manifestar mucho la depresión por dos causas. Primero, por temas de pues la fornicación, lo que hablábamos, que es fundamental, que tenemos la existencia completa botando la energía a través de la fornicación y bueno, ya llegamos a viejitos y vamos secos, pero también, y digamos que se une a eso, lo que es la frustración de que se nos fue la vida. Y que cuando hacemos como ese recuento para atrás de la vida, nos damos cuenta que no hay nada trascendental que hayamos hecho con nuestra existencia, que la muerte está a las puertas. Mientras uno está joven no piensa en que se va a morir, pero cuando uno ya está avejentado, pues ya eso lo ve uno como algo inevitable, o sea, se va a venir por ahí. Y entonces empieza también a frustrarse todos los yoes que antes, cuando se tenía juventud, se alimentaban a rienda suelta. Entonces, por ejemplo, la lujuria, cuando se tenía vigor, cuando se tenía belleza, cuando se tenía potencia sexual, pues se alimentaba muchísimo, pero ya que la persona está viejita, que ya se le fue la belleza, que ya se le fue el vigor y que ya se le fue la potencia sexual, pues la lujuria está frustrada. Y obviamente un yo frustrado va a caer en sufrimiento. ¿Sí? Qué sé yo, la codicia. No alcancé esas cosas que yo quería haber alcanzado. Por ejemplo, llevan a la persona a la frustración y cualquier defecto psicológico. Sin embargo, vamos a ver que la depresión no siempre necesita una justificación. Cuando el yo está alimentado, pues se manifiesta hasta sin una justificación aparente. También vamos a ver que esta depresión es mucho más común en las mujeres, porque las mujeres somos más emocionales y por esa razón somos más débiles por la emoción. Las mujeres tendemos demasiado a sufrir, sabemos dedicarnos la vida a sufrir por todo, porque todo lo sentimos desde aquí, desde esa parte emocional y eso pues nos genera esa debilidad emocional por todo ese cúmulo de dolor que tenemos durante la vida y por eso desarrollamos mucho lo que es este tema de la depresión. Al final la depresión lo que hace es encerrar a la persona como un al oscuro. Siente la persona como la vida es amplia, la vida es cuando uno está fuera de ese infierno de la depresión, se da cuenta que la vida es amplia, brillante, llena de posibilidades, pero cuando uno está metido en un estado depresivo es como si la vida a uno se le pusiera muy chiquitita. Se siente uno como encerrado en una habitación oscura aunque esté en un parque, pero se siente uno así, como que no puede ver más allá y le somete este yo a la pesadez de sus leyes.
y la vida se nos torna oscura, mientras que vemos hacia afuera y vemos que la vida de los demás es como brillante y vemos a los demás sonreír, pero uno como que no puede sonreír, uno no puede evitar como ese sufrimiento que le embarga el alma. Puede caer uno incluso en la envidia al ver a otras personas ser felices, correr, reír, enfrentar las situaciones de la vida con valentía, etcétera, y se da cuenta uno que uno no puede. Y cae uno entonces en esos estados negativos que hacen que se recrudezca, que ese yo pues se alimente aún más. Este yo también nos mete muchísimo en lo que es la nostalgia y se alimenta muchísimo de lo que es la nostalgia. La depresión vive en lo que es el pasado. Entonces, tiende muchas veces a magnificar otras épocas, otras situaciones, cuando yo vivía tal cosa, cuando yo era niño, que ahí sí yo era feliz, cuando yo estaba con tal persona, ahí sí yo era feliz. Y nos meten el autoengaño de que nosotros podríamos ser felices si pudiéramos volver a recuperar esa situación, esa época, esa persona, eso, lo que sea, que esa nostalgia añora. Y la verdad no es así. Y si uno pudiera ver objetivamente, se daría cuenta que los yoes nos someten de tal manera que nosotros nunca somos felices, nunca. Estamos, no importa en cuál situación, y siempre encontramos un algo por qué quejarnos, un algo por qué sentirnos mal, por qué sentirnos tristes. O sea que si volviera realmente esa circunstancia, como el yo, que es una entidad psicológica, está ahí, igual con esa circunstancia, nos haría sentir miserables, porque eso es lo que hace ese yo. No importa la vida que uno lleve, él se encarga de hacernos sentir miserables. No importa la condición social que tengamos, no importa el estatus que nosotros tengamos, para el yo eso es totalmente irrelevante, la vida que la persona lleve, porque él solamente busca robarle el fuego a la persona, robarle el ánimo y destruir a la persona. Podemos ver casos que muchas veces parecen sorprendentes de gente que vive la vida soñada, gente que son ricos, gente que son famosos, talentosos y sin embargo son depresivos. Actores famosos que tienen todo lo que cualquiera pudiera desear, cantantes famosos, gente socialmente grande y que sin embargo son depresivos y terminan muchas veces hasta suicidándose porque no pueden con el peso de la depresión, porque la depresión les convence de que la vida no tiene sentido, de que no importa que tú no lo vas a lograr, de que tú no eres lo suficiente, de que no vales. Y les voy a decir algo, yo muchas veces se justifica con alguna circunstancia. Yo soy depresiva porque tal cosa, porque mi pareja me dejó. Yo soy depresiva porque nadie me comprende. Yo soy depresiva porque me echaron del trabajo, porque perdí a un ser querido y ya no me pude reponer, porque la que sea. Uno puede a veces, o el yo, tiene a veces sus justificaciones para sentir que está justificado. Pero cuando el yo se manifiesta en una persona que no tiene justificaciones, o sea, no puede decir es que estoy depresivo porque que no tengo dinero, no, soy rico. Es que soy depresivo porque soy feo y nadie me quiere. No, a veces son personas que son hermosas, hermosas y que tienen detrás seguidores y demás. Ay, no sé, soy depresivo porque no tengo ningún talento. No, a veces son personas sumamente talentosas. Y entonces cuando la persona se siente así vacía, como sin propósito, como sin estímulo, que no siente el más mínimo placer por nada y no hay una justificación, ahí es cuando el yo se le vuelve como la pesadilla, porque dices que esto no tiene sentido, porque definitivamente es un trastorno. Entonces debemos darnos cuenta que hay que desarmar todas esas justificaciones que nos puede estar poniendo la depresión, porque uno tiende a justificarse, a creer que en uno está bien, que uno se permita sentirse así, que uno se permita llorar, que uno se permita estar sin ánimos, que uno se permita no querer levantarse de una cama, porque yo tengo mis razones, mi justificación, porque tal cosa, todo eso hay que desarmarlo. Todas esas justificaciones que tiene el yo no son reales, porque mientras sigamos alimentando al yo
llegaremos a un punto, o podemos llegar a un punto en que no hay ninguna justificación, en la que todo a nuestro alrededor nos debe invitar a estar felices, tranquilos, contentos. Sin embargo, el yo ya posee la máquina, ya nos somete, ya nos hace sentir mal, ya nos hace sentir tristes. Entonces la persona se siente perdida y pues queremos incluso llegar a buscar escapes que realmente son puertas falsas, como lo que es el suicidio, porque el suicidio no soluciona ese vacío existencial, ese sinsentido de la vida, ese sufrimiento, no lo va a solucionar. Porque la ley de la recurrencia, la ley del retorno, nos va a volver a traer nuevamente a un nuevo cuerpo físico. Y vamos a repetir la misma existencia, las mismas situaciones, se nos van a manifestar nuevamente los mismos yoes, y ese yo que ya va tan alimentado, pues obviamente nos va a someter desde muy temprano y nos va a llevar todavía más rápido a volver a cometer el error del suicidio. O sea que nos estamos condenando a repetir la repetidera de la misma cosa. O sea que el camino para salir de la depresión es enfrentarlo, trabajarlo, comprenderlo, eliminarlo, para liberarnos ahora y para siempre. Si queremos tomar puertas falsas, pues no lo vamos a lograr. Entonces es bueno que reflexionemos en cuáles han sido las causas del desarrollo de la depresión, que reflexionemos en esos detalles de la fornicación, que lleguemos a darnos cuenta cómo ese sacar constantemente la energía sexual fuera de nuestro cuerpo nos va debilitando, para que al trabajar pues este tema de la depresión, a la par estemos trabajando en lo que es buscar la castidad, en lo que es aprender a usar sabiamente esa energía que nos transforma, que nos llena, que nos da motivación, que nos da impulso y que nos convierte en seres superiores. Entonces, trabajar la fornicación es importantísimo. También debemos observar cómo nuestra emoción se ha ido debilitando, cómo somos tan débiles emocionalmente, cómo tan fácilmente caemos en estados emocionales equivocados, y empezar a trabajar esa debilidad emocional. Realmente la causa máxima de la depresión es esa falta del ser, esa falta de Dios dentro de nosotros. Incluso me pareció muy interesante escuchar a un compañero comentar que la única persona que es feliz es la que tiene a Dios adentro. Y es totalmente, bueno, y se refería obviamente a una persona ya autorrealizada. La verdadera felicidad, esa que todos anhelamos, que es eterna, que nunca se acaba, la vamos a alcanzar cuando logremos la autorrealización, cuando logremos conocernos plenamente a nosotros mismos, cuando logremos desarrollar todo ese potencial divinal que tenemos dentro. Entonces nosotros debemos comprender que esta vida, con todos sus gimnasios psicológicos, con todas sus circunstancias, es el escenario perfecto, propicio para que nosotros logremos esa meta. La vida de cada persona, no importa cómo ésta sea, ha sido diseñada específicamente para esa persona, con todas sus complicaciones, con todo lo que trae la vida de una persona. Es perfecto si la persona lo aprende a ver, porque allí está encerrada la sabiduría que esa persona en particular vino, o que ese ser más bien vino a sacar de esta vuelta en la rueda, de esta manifestación física. Entonces la vida hay que verla tal como es, hay que tomar una actitud positiva y proactiva en torno a lo que es la vida, a aprovechar, sacarle el jugo a la vida para nuestro crecimiento interior. También hay que estudiar los detalles de insatisfacción, mirar cómo ese vacío existencial, esa falta de propósito, de objetivo en la vida que nos hace sentir el yo de la depresión, realmente es la insatisfacción de los yoes, es sentirse que uno no encaja en el mundo, realmente es la rabieta que están haciendo nuestros propios efectos psicológicos, porque por las circunstancias de vida que nos ha tocado no se logran satisfacer. Entonces nos meten en estados equivocados, porque nosotros hemos creído o tenemos un mal concepto, un concepto muy errado de lo que es el propósito de la vida. Entonces nosotros creemos que la vida es para gozar, que la vida es para satisfacer todos nuestros deseos, que si tenemos deseos de riquezas, la vida es para hacernos ricos, que si tenemos deseos lujuriosos, pues la vida es para tener
pareja y quién sabe cuántas parejas para tener sexo y fornicar, y para tener una familia, que la vida es para comer todas esas cosas ricas que nos gustan y satisfacer al yo de la gula, que la vida es para ¿cómo se llama? Ponernos por encima de los demás, tener por encima más conocimiento o más dinero o más belleza o lo que sea. Entonces el orgullo cree que la satisfacción o el propósito de la vida es que lleguemos a ser el más, ¿sí? Y la vanidad, pues, lo que quiere es ser el más atractivo o la más atractiva. Entonces creemos que ese es el propósito de la vida. Pero no ese es el propósito de nuestros yoes, de nuestros defectos psicológicos, que no, siguiendo esos propósitos subjetivos, nos perdemos del propósito real de la existencia. ¿A qué venimos aquí? ¿Cuál es la razón de estar en esta existencia? Miren que el jueves vamos a ver la conferencia de la dualidad que justamente habla del propósito de la existencia. Entonces, la existencia es para nosotros conocernos a nosotros mismos, para desarrollar nuestro potencial divinal. Somos chispas divinas que vinimos aquí y tenemos un propósito inmenso, que es llegar a convertirnos en dioses, literalmente, porque todos tenemos una chispa divinal dentro, en potencia, que podemos desarrollar. Si tenemos las herramientas como las que recibimos en las conferencias de conocimiento de sí mismo, entonces podemos enfocar esa existencia, porque solamente se necesita una de tantas oportunidades que nos dan para desarrollar ese propósito plenamente. Entonces, cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos y aplicar las herramientas de conocimiento de sí mismo, pues entonces empezamos a emprender y a caminar ese propósito de la existencia, que es llegar a desarrollarnos, a desarrollar esa vocación de nuestro ser, a sacar toda la sabiduría que vinimos a buscar aquí. ¿Para qué? Para retornar a esa fuente, a nuestra casa, a nuestro verdadero ser, que se nos ha olvidado porque estamos aquí, pues en el olvido de sí mismos, pero llegando con una sabiduría, con un conocimiento, con unas virtudes, con unas fuerzas, con unas facultades que vinimos a buscar aquí a esta escuela para pues usarlas allá, en esa plenitud, en eso que es la realidad. Entonces, esa insatisfacción hay que saber que viene de los yoes, esa frustración viene del yo. La conciencia no se frustra, la conciencia no se aculicha, la conciencia no se deja amedrentar por ninguna circunstancia, porque la conciencia comprende que cada circunstancia trae una oportunidad maravillosa para conocerse a sí mismo. Hay que mirar también en este tema de la depresión el orgullo. Y ese es un punto que yo sé que es muy chocante para la mayoría de las personas, incluso para mí lo fue bastante, y por eso lo sé. Porque cuando uno se enfrenta a la realidad de que uno se deprime más que todo por orgullo, uno dice, ¿cómo así? Pero no, lo contrario. Porque uno entiende el orgullo, pues como esa prepotencia, esa altanería, ese yo soy el más y no sé qué, eso entiende uno por orgullo. Sin embargo, cuando uno entra en depresión, uno por el contrario. Uno lo que siente es lástima de sí. Uno lo que siente o lo que la mente usualmente le susurra a uno es que uno no es suficiente, es que uno no sirve, es que mira que siempre que es que tú eres un bruto o que tú eres una bruta, es que mira que sí. Entonces no nos damos cuenta que todo yo es dual, que el orgullo y todos los defectos son como una moneda de dos caras. Tienen un lado y tienen el otro, pero al final es la misma cosa. O sea que ese yo de la superioridad, de la autoimportancia, es el mismo que en el otro polo cae en esa lástima de sí, que cae en esa inferioridad, que cae en ese estado de culpa por no haber llenado sus propias expectativas o las expectativas del otro. Entonces, cuando uno logra ver cuánta autoimportancia hay en todo ese drama existencial que uno tiene, pues uno se pone también a eliminar ese orgullo. Porque si uno no tuviera ese yo del orgullo frustrado, uno no sentiría esa lástima de sí. Si uno no tuviera ese yo del orgullo ahí frustrado, que necesita protagonismo, pues uno no entraría en esos estados de necesitar que me comprendan, que me valoren, que me validen, que no sé qué, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimo el orgullo cuando tratamos el tema de la depresión. También es importante ver el victimismo. Y hay que trabajar muchísimo ese yo víctima, porque uno pues se justifica muchas veces para sentirse triste, deprimido,
así defraudado porque se siente víctima de alguna circunstancia, porque la vida me ha pagado mal, porque se tiene algún trauma, porque mira qué experiencia tan difícil me tocó vivir en la vida. Y entonces sigue uno ahí reviviendo eso, sintiéndose mal por eso. Y es porque uno siente que la vida le pagó mal, que Dios le pagó a uno mal, que la gente lo trató a uno mal. ¿Y qué es lo que nos falta? Comprensión de las leyes que mueven esta existencia. Entonces, dentro de las leyes sabemos que está la ley de la recurrencia, donde todo se vuelve a repetir, pero las cosas se vuelven a repetir con sus consecuencias. Es decir, que si nosotros por ahí, en alguna existencia, nos dedicamos a cometer errores, nos dedicamos a hacerle daño a otros, pues en esa existencia fuimos el martillo. Y ¿sabe qué? En la próxima existencia, sí o sí, por ley del karma, le toca vivir la misma experiencia, pero ahora usted va a ser el clavo. Es decir, que si nosotros dañamos emocionalmente a otras personas en otras existencias, en esta nosotros nos van a dañar emocionalmente. Si nosotros por ahí violamos a alguna persona en otra existencia, pues no va a tener que esperar mucho. En esa otra existencia a usted lo van a violar. Pero como no nos acordamos de la causa, del efecto, pues tendemos a caer en la victimización y pobrecito yo, y lo mal que me ha ido, y cómo me trató la vida. Y entonces nos convertimos en esos cantantes que vienen cantando esos resentimientos, esas frustraciones, y sentimos que nadie nos comprende porque estamos en ese victimismo. Entonces el yo víctima tenemos que trabajarlo hasta eliminarlo, porque nos roba todo el fuego, nos hace también caer en estados depresivos y sentir que estamos justificados para sentir como nos sentimos y para tirarnos a llorar. Y no, eso hay que trabajar. Entonces la depresión también nos trae muchas consecuencias. Cuando uno va a trabajar, eliminar un defecto psicológico, es importantísimo que reflexionemos en sus consecuencias, porque eso nos ayuda a como poner ese defecto ahí como en el banquillo de los acusados y determinarle muerte. Sí, ya queda condenado a muerte ese defecto, porque uno comprende esa lista de consecuencias negativas que ese defecto me está trayendo. Entonces, ese defecto hace que yo me encierre en mí mismo y que entonces me somete a su infierno y me pone a sufrir y me pone a ver la vida de una manera totalmente retorcida, me desarrolla pues ese pesimismo. Entonces veo todo en la vida de una manera pesimista, me pone a ver el lado negativo de todas las cosas. Entonces, ¿qué hace la persona depresiva? Que busca entonces recursos para seguir en ese estado. En lugar de nosotros buscar salir, si estamos en un estado emocional equivocado, sintiendo tristeza, rabia, frustración, etcétera, y buscamos ponernos a morir para salir rápido de ahí, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues alimentar eso. Alimentar esa perversidad, nos volvemos perversos. Entonces pensamos compulsivamente en esas cosas que nos hacen sentir tristes, traemos esos recuerdos para seguir lamiéndonos las heridas, ponemos musiquita triste para recordar a ese fatal que me abandonó, para recordar y añorar esos momentos y sentirme tan triste porque mírame ahora, estoy sola, estoy esto, está aquello. O ponemos películas tristes ahí porque, ¿por qué no? Para ponernos más tristes. Hay que romper con eso, porque nos volvemos muy perversos por este yo. Hemos hecho del dolor un placer. Y cualquiera puede decir, no, ¿cómo así? Es cierto, porque si no nos gustara, ¿por qué lo seguimos alimentando? ¿Por qué seguimos repitiendo y repitiendo eso que nos duele y no buscamos salir de ahí? Entonces hay que mirar mucho esos detalles de depresión. Una consecuencia terrible de la depresión es que nos convierte en vampiros energéticos, porque como nos chupa, como nos deja secos emocionalmente, como nos deja fríos, vacíos, desanimados, andamos buscando a alguien que nos llene,
Entonces nos volvemos vampiros o nos volvemos vampiras, porque entonces para que me den, para que me quieran, para que me escuchen, para que me comprendan, para que, y lo que hacemos y no nos damos cuenta es succionar la energía de otros a través muchas veces de la lástima, porque vamos y le contamos a otros lo mal que estamos, lo mal que nos sentimos, lo no sé qué, no sé cuánto, y el otro se identifica con nuestro dolor, con nuestro drama, con nuestro sufrimiento, y nos escucha y se compadece y no sé qué, y en ese momento, si una persona tiene un poquito de clarividencia, puede ver lo que se está dando allí. Allí se está dando un robo energético. Y la otra persona que podría estar, por ejemplo, bien tranquilo, animado, después de esa sesión con uno que estaba todo depresivo, termina así como también como desanimada. Y le preguntaba, ¿qué te pasa? Ay, no, mira qué tal persona que está pasando tan mal y eso. Pero esa persona no se dio cuenta cómo se identificó y ahora ya no tiene energía, ya no tiene ánimo. Y ese que se sentía mal, se siente ahora como un poquito mejor. Ay, sí, porque yo hablé con tal persona y me sentía mal, pero ahora yo como que me siento un poquito mejor. ¿Qué pasó ahí? Ahí se dio un robo de energía y eso es muy feo. O sea, hasta que uno no le muestran esos detalles en el astral, a uno se les complica comprender estas cosas. Pero cuando uno se ve internamente, que cuando cae en esos estados emocionales, uno literalmente es un vampiro que agarra a la persona y la trae por aquí y se la chupa. Entonces es que uno comprende la gravedad de este yo, la gravedad de los detalles que se desarrollan en el yo. A nivel de lo que es nuestro cuerpo, la depresión nos daña muchísimo. La depresión nos causa, como es muy emocional, nos daña toda esa área emocional. Nos genera gastritis, que degeneran en úlceras, que pueden degenerar en cáncer gástrico normalmente. Nos daña el sistema nervioso, nos genera problemas cardíacos, nos genera migrañas, nos daña la mente, nos destruye, literalmente nos acaba con el cuerpo, desequilibra, perdón, lo que son nuestras hormonas, esos agentes químicos del cerebro, del cuerpo, porque altera los niveles de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, todas esas adrenalinas que uno tiene adentro, ese yo le altera a uno todas esas sustancias. Por eso las personas van a donde un psiquiatra, donde un psicólogo, para que les trate, por ejemplo, la depresión. Y lo que hacen estos galenos, ¿qué es? Pues le dan medicamentos para dopar a la persona, para que ese medicamento ahí como que medio les nivele esos fluidos, esas hormonas, esos agentes químicos y la persona pues ahí se vuelve muchas veces hasta adicta a estos medicamentos, pero eso no le soluciona el tema, no les soluciona el problema, no les va a curar la depresión. Ninguno de esos psicólogos, ninguno de esos psiquiatras, ninguno de esos medicamentos le va a curar la depresión, porque el síntoma no es la causa. La causa es el yo psicológico. Y mientras el yo psicológico no se trabaje a nivel psicológico con una psicología revolucionaria, con autoobservación, con el mirar, observar esos detalles, eliminar con ese poder increíble que tenemos en nuestro interior, que es nuestra Madre Divina particular, suplicándole para que elimine cada uno de esos detalles, pues ahí seguirá vivo el yo. Por más que nos dopemos, por más que nos droguemos, por más que querramos cambiar una cosa por otra, distraernos, seguirá el yo vivo y tarde que temprano vuelve otra vez y nos somete. Entonces, para trabajar la depresión, que es tal vez lo más importante de este estudio que estamos viendo el día de hoy, es aprender a morir. Tenemos que aprender a morir, a aprender a pedir muerte, a aprender a observar esos defectos, ese defecto psicológico en todos sus detalles. Entonces, debemos estudiar en meditación reflexiva las causas, los detonantes, qué cosas, qué cosas son las que suelen pasar que me meten a mí en un estado depresivo. Esos detonantes también hay que trabajarlos. Observar los centros, mirar cómo el yo se me manifiesta a nivel emocional.
¿Cuáles son todas esas emociones que me hace sentir? Entonces, a nivel emocional, aquí siente uno que si el desánimo, que si la frustración, que si la lástima de sí, que si esa sensación así como de que te bajan, como de que no tengo ánimo, todo eso se observa y madre mía, máteme ese yo. Eso que usted está sintiendo ahí se muere. Es observarlo, comprender que es un defecto psicológico y suplicar ese poder de su conciencia, porque es el fuego de su conciencia, su propia madre divina particular, para que desintegre esa emoción, detallito a detallito. En la mente, ¿qué está proyectando el yo en la mente? ¿Qué me dice? Esos detalles del pesimismo, todas esas justificaciones, todos esos resentimientos, todos esos recuerdos que trae, toda esa nostalgia, lo que sea que el yo proyecte en mi mente, se debe morir. Madre mía, máteme ese yo. Esas son las formas en las que el yo nos somete. Ahí está el yo en acción. Observar el cuerpo. Entonces, a nivel instintivo, sentir todas esas sensaciones de lasitud, como desagradables muchas veces, pero otras veces hasta placenteras. Porque la depresión nos hace sentir así como ese sueño, como ese ganas de irnos a dormir y ya no despertarnos más, todo eso hay que matar. Donde se siente la debilidad, ahí uno observa y madre mía, máteme ese yo. Y que siento por aquí, madre mía, máteme eso. No puedo admitir que la depresión se siga apoderando de los centros de mi máquina humana. Ay, que estoy sintiendo así como que no me quiero levantar de la cama. ¿Dónde lo está sintiendo? Allá donde lo está sintiendo, observe, comprenda que ese es el yo y madre mía, máteme eso. Y ahí vamos a experimentar el poder de ese aspecto de nuestra conciencia que es el encargado de eliminar esos agregados psicológicos. Hay muchísimos detalles para observar, todos esos detalles de la tristeza, todos esos detalles del desánimo, hasta cuando uno habla. Cuando uno está depresivo, uno habla como lento, como que la vida le pesa. Eso hay que observarlo. Madre mía, máteme ese yo. Y observar todo ese desánimo. Cada que no, hay que no tengo ganas. No, ya no quiero. ¿Por qué? Observar ese por qué no tengo ganas. ¿Dónde se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta ese no tengo ganas? Esa impotencia. Porque también a nivel sexual, la depresión afecta muchísimo. Entonces uno está depresivo y no tiene potencia sexual, no tiene ánimo para ir a una práctica, para ir a una práctica de sexo. Eso hay que observarlo y eliminarlo. Por otro lado, porque el yo es todo, es como un malabarista y si no coge por aquí, coge por allá, se manifiesta la depresión con gula. Entonces lo que quiere es comer. O por otro lado, se manifiesta con que lo que no tengo ganas de comer. Hay que observar, comprender, eliminar para estar en ese equilibrio. O le puede coger a la persona es con querer como escapar de ese estado emocional equivocado con sexo. Entonces, que si se quiere desafogar con pornografía y masturbación o se quiere desafogar con ir a buscar una persona con quien tener sexo, pues eso también hay que aprender a observarlo. A veces cuando la persona entra en depresión, lo que experimenta son como estados de irritabilidad, así como que se vuelve como intolerante, como impaciente, como que no quiero que nadie me hable, como que también son detalles de la depresión que hay que observar, esos detalles de esa sensación como de fastidio, esa sensación de insatisfacción, esa sensación de vacío, esa angustia, todo eso hay que comprenderlo y eliminarlo. Observar esa pérdida de interés en esas actividades comunes, como que de repente como que no tengo ánimos como de comer y como que la comida ya ni me sabía nada. Y como que, ay, la gente no debería como que comer tanto porque qué fastidio. ¿Por qué? Porque eso es un detalle depresivo, ese perderle el gusto a las cosas normales de la vida, que hasta comer o ducharse y se pasa la persona días sin irse a duchar porque es que no tengo ánimo o no tengo ganas de ir a trabajar. Ay, que no tengo ganas de ir a ver a esa persona. Y si se observa uno, se da cuenta de que es que ha caído o está cayendo o hace rato que está metido en un estado depresivo, que hay que observar, comprender, eliminar, ¿sí? Estados de culpa también nos suelen ser detonantes y justificaciones para entrar en la depresión. Hay que observarlos, trabajar. Hace poco hicimos una reflexión del yo de la culpa. Ahí está grabada en el canal de YouTube, entonces la pueden buscar en caso de que no la hayan visto. Y esa es en la mente, esa tendencia
a magnificar todo lo negativo, darse cuenta como uno tiene ese patrón constante de que siempre tiende a ver como lo peor y que siempre tiende a ver las cosas como catastróficas y que siempre tiende a verse a sí mismo como el que yo no voy a poder, como el que no vale la pena, como que todo eso hay que desarmarlo y eliminarlo. Y esa también perversidad de uno estar todo el rato autotorturándose, recordando, por ejemplo, errores que se han cometido. Y entonces está uno y vuelve y los recuerda. ¿Para qué hace eso el yo? Para reafirmar ese tú no vales, tú no sirves, no lo hagas, no vale la pena, no va a funcionar. Hay que matar todo eso. Hay que liberarse y mirar que eso es muy negativo para la propia psicología de uno estar todo el tiempo recordando los errores, así como uno tiene que aprender a perdonar a las demás personas, también hay que aprender a perdonarse a sí mismo. O sea, porque uno no se puede equivocar. Todos tenemos el derecho de cometer errores y de levantar los pies. Entonces, si cometimos un error, en lugar de irnos a llorar sobre la leche derramada, como dicen, lo que nos toca es ponernos a reflexionar en por qué yo cometí ese error, cuáles fueron los elementos que me llevaron a cometer ese error y ponerse a eliminar todo eso para no seguir repitiendo el error. Y de ahí es de donde uno aprende, de los errores. Pero también hay que aprender a perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás para dejar de cargar con ese lastre de resentimientos, de traumas, etcétera, etcétera. Todo eso hay que trabajarlo. Y si tenemos o hemos verificado, alcanzamos a verificar detalles en nuestro interior del yo del suicidio, pues eso hay que trabajarlo, pero definitivamente. Hay que ponerle su horario de estudio. Esos yoes que quieren lastimarse a sí mismos. Hay personas que, por ejemplo, se cortan. Eso hay que observarlo, trabajarlo y eliminarlo. Ese, si usted alguna vez uno ha pensado que tal vez lo mejor es uno irse de este mundo o acostarse y no despertarse más, hay que trabajar ese yo. Eso es un yo bastante serio que nos somete y que nos puede llevar a cometer errores graves. Entonces, la idea es esa, señores, no alimentar esos estados psicológicos negativos, inmediatamente salir de ahí con la muerte psicológica para mantenernos donde en el instante. En el instante está la paz, en el instante está la felicidad, el equilibrio, la libertad. Pero si nosotros no aprendemos a vivir en el instante, o vamos a estar todo el rato en el pasado, ahí metidos con esa depresión, trayendo, culpándonos, recordando, o con esa nostalgia, o vamos a estar todo el tiempo en el futuro con esa ansiedad, con ese desespero. Y en ninguno de esos dos estados vamos a lograr eso que solo alcanzamos en el instante. Ahí, donde está la mente en silencio, donde está la emoción controlada, ahí nosotros podemos alcanzar eso tan valioso, cuando uno elimina todos esos detalles que lo sacan a uno del ser, del instante, entonces ahí uno puede rescatar toda esa toda esa felicidad que solamente la tiene nuestro ser, todo ese valor que necesitamos para enfrentar la vida, sus retos, sus dificultades, toda esa paz que siempre anhelamos, toda esa fuerza que ahora mismo nos falta, la vamos a sacar de morir en esos defectos psicológicos y mantenernos en el instante. Hay que aprender a dejar de sufrir. Esa es la solución. Hay que revolucionarse, negarse al yo, negarse a sufrir, negarse a lamentarse, tomar las riendas de nuestra mente, de nuestra emoción, de nuestra vida. Y eso solo es posible eliminando esos efectos psicológicos, rescatando y conservando ese fuego que esos yoes nos roban, usando esa energía sabiamente a través de una práctica de sexual superior, llenándonos todo el tiempo de esa energía. Si somos solteros, pues ahí nos vamos ayudando con la sublimación. El punto es no botar todo ese fuego, toda esa energía. Y algo que tenemos que tener en cuenta también es el tema del karma. Como les decía cuando les hablaba del yo víctima, hemos hecho muchos daños y ahora los estamos pagando. Incluso este mismo yo depresivo genera daños y genera karma. Nos daña a nosotros mismos y el karma se ve en dolencias y daña a otras personas, muchas veces incluso, como les decía, robando energía o las veces en que hemos dañado emocionalmente a otras personas. Entonces, si nos estamos sacrificando por la humanidad,
si hacemos todo lo que esté en nuestro alcance por llevarle a la humanidad las herramientas para que puedan trabajar sobre sí mismos, para que puedan conocerse a sí mismos, para que puedan salir de estos estados equivocados y puedan regenerarse, pues eso a nosotros nos lo pagan con creces. Eso nos lo pagan muy bien. Y ese Dharma que nosotros hacemos nos permite saldar las deudas de esos yoes. ¿Para qué? Para que podamos eliminarlos y liberarnos de ellos. Porque si el yo tiene su deuda, no lo vamos a poder eliminar. Pero si estamos pagando y pidiendo muerte, pues ahí sí vamos a poder rescatar toda la conciencia que tiene ese yo atrapada. Entonces, bueno, señores, este es el estudio que les traía para el día de hoy. Espero que les sirva para observar ese defecto, para comprender detalles, para animarse a verlo en su psicología, porque como les decía, a veces está y a veces no lo reconocemos, no nos reconocemos, no nos damos cuenta que esos estados equivocados en que caemos son producto de la depresión. Con estos detalles que hemos visto el día de hoy, pues ahí podemos ir mirando, podemos ir animándonos a trabajar. Es importante si entendemos que somos depresivos, que le saquemos sus horarios diarios de meditación. Que así como la persona va al psiquiatra y le dan un medicamento y tiene que tomárselo tantas veces al día, pues que en lugar mejor nos dediquemos a en el día por tanto tiempo, tantos minutos, si podemos su hora o media hora, voy a trabajar ese yo hasta liberarme. Ese es mi objetivo. Voy a liberar mi emoción de esta entidad psicológica tan pesada que me ha sometido. Y se puede. Totalmente se puede uno liberar de allí y lo que se saca es poder, fuerza, ánimo, impulso para la vida y también para el trabajo interior. Entonces, bueno, señores, si ustedes tienen por ahí alguna pregunta en torno a este tema, nos la pueden dejar ahí en los comentarios para que ampliemos la comprensión del tema con sus preguntas y también para que le demos solución a cualquier duda que les haya surgido.